refrescanos por favor la fecha de legalización y a partir de ahí contanos cómo se fue desarrollando todo, por favor. Bueno, la legalización del aborto en nuestro país hace muy poquito en el tiempo porque fue en diciembre del 2020, el 30 de diciembre del 2020 se terminó aprobando la legislación, una legislación avanzada porque permite el aborto voluntario hasta la semana 14, o sea que ahora tenemos los primeros, de alguna manera, los primeros 2 años de lo que significó la implementación del aborto, y es un tema muy importante para la vida, para la salud, para todas las decisiones de las mujeres y las personas con posibilidades de gestar, y que hoy mismo se está poniendo de nuevo en peligro, en tensión, porque salió ayer, antes de ayer también, el diputado de La Libertad Avanza, Alberto Venegas Lynch, el diputado electo que va a asumir el 10 de diciembre, a decir que estaba como en una de sus prioridades dar marcha atrás a la ley conquistada con la movilización de interrupción voluntaria del embarazo. Así que bienvenida esta conversación, bienvenido esta charla, porque siempre es muy útil refrescar los avances que implicó, como te decía, para la salud y la vida de las mujeres, tener la posibilidad de terminar con un embarazo no deseado y poder interrumpirlo. En ese sentido, creo que, como vos decías al comienzo, hay algunos mitos circulando, ideas, cucos monstruos acerca de, bueno, las cantidades y demás, pero que lo que uno puede ver es que está dentro del parámetro de lo que sucede cuando se legaliza la práctica, como sucedió hace poco en Uruguay también, es decir, hay un leve aumento de los abortos voluntarios en nuestro país, pero está dentro del marco de los estándares de lo que se estima que lo que iba a pasar. Por ejemplo, entre el 2021 y el 2022, que son los 2 años que mayor seguimiento se le pudo hacer por las cifras oficiales, porque recordemos que todo lo anterior había cifras que se sostenían, pero no dentro de lo que son los parámetros oficiales. Entonces, entre el 2021 y el 2022 aumentó, o sea, hubo un incremento del 32%, un tercio más de abortos ocurrieron en nuestro país. Se pasó de un registro en el 2021 de un poquito más de 73.000 abortos, y en el 2022 unos 96.664. Decime, Mercedes, la cifra de arranque, ¿es según las estimaciones que ustedes tenían de los abortos reales o aquellos que se ceñían a los motivos que permitía la ley anterior, que eran muy puntuales? No, estas cifras que te estoy comentando, Simón, surgen de los datos oficiales de los abortos que se practicaron en el sector público en estos 2 años, en el 2021-2022, o sea, con ya el aborto legalizado, ¿sí? En el primer año, perdón, en el segundo año ya hubo un aumento de un 30% más bien, bien, de aborto. Y como te decía, es un estándar que ya ocurrió en otros países donde se legalizó hace poco, y que siempre la tendencia es al alza, porque es un derecho que no existía, después se regulariza, se estandariza y luego va disminuyendo gradualmente. Ese es más o menos el ciclo que tienen en este tipo de legislaciones. Estamos todavía en el periodo de alza, ¿sí? De aumento de números de abortos, ¿sí? Y otro dato que quería compartir, que también es muy, muy importante, que era una de las principales, incluso banderas de la lucha por la legalización del aborto, era terminar con las muertes por abortos inseguros o clandestinos. En el 2020 hubo 23 muertes por abortos inseguros, y en el 2021 hubo 13 muertes por abortos inseguros también. Si no es que todavía no llegamos al número 0, que es lo que todas anhelamos,
pero sí se redujo muchísimo. O sea, yo prefiero puntualizar cosas, aunque sea medio a lo bobo, pero así queda claro. Desconfío de los sobreentendidos. ¿Son chicas que murieron haciendo abortos en hospitales No, generales o que a pesar de tener la chance de hacerlo en un hospital, lo hicieron con las personas que antes se dedicaban a esto, que no estaban capacitadas? sí, exacto. Más tiene que ver con productos de abortos mal practicados, en forma insegura, con sangrados que terminan lamentablemente con la vida de las personas. Es muy baja la tasa, eh, pero de todas maneras eh, no llegamos a cero. Vos fijate que son, por ejemplo, para tomar uno, son 13 personas que murieron por abortar en el año 2021 de los 73.487 abortos que se practicaban en el sector público, ¿no? Entonces, es una cifra baja, pero no es cero, lo cual es importante seguir capacitando, seguir trabajando en derribar también con otro mito que sigue siendo que a pesar de ser de ser legal, el estigma, el peso de la decisión de una mujer cuando decide abortar es muy fuerte, el estigma social y demás. Entonces muchas veces sucede que en vez de recurrir a lugares seguros como hoy son los centros de salud públicos, se termina recurriendo a prácticas inseguras. Se entiende igual, ¿eh? Se entiende por la presión, pero qué locura, qué pena, porque claro, si van a lugares públicos tienen que confesar que quizás le resultaba muy pesado hacerlo ante la familia o ante su grupo de referencia, pero bueno, una pena. Sí, sí, lamentablemente es así, pero bueno, como te decía al comienzo, es importante tener estos espacios para que se conozca justamente los avances en materia de salud de las mujeres, ¿no? En ese sentido, es muy importante para el desarrollo y la vida misma de una mujer o una persona con posibilidad de gestar, poder interrumpir un embarazo cuando no desea seguir continuándolo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y decime, ¿tenés cifras por, si querés, danos las más altas, las más bajas del país, por jurisdicción? Sí, 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 sí. Como te decía, bueno, esas son las cifras a nivel nacionales, pero obviamente en cada distrito, jurisdicciones, hay, digamos, diferencias. Quizás, por supuesto, las más altas son en las ciudades más numerosas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene las tasas más altas de aborto en nuestro país, que es de 13 cada 1.000 mujeres. Pero esta tasa es compartida también con provincias como Jujuy y Salta, que a uno le parecería, ¿no?, que no se practican tantos abortos en esas provincias, sin embargo sí, y digamos en lo que es dentro de lo que son las tasas más altas de aborto están estas jurisdicciones. Al contrario, o sea, del otro lado del ranking, dentro de lo que son las provincias que tienen las tasas más bajas, están las provincias de Chaco, Misiones y Corrientes. Esto es muy interesante también porque un dato que el otro día conversando surgió, el tema es si a pesar de las tasas altas de abortos de una jurisdicción, ese dato tiene alguna correlación con, por ejemplo, la reducción de los embarazos adolescentes, ¿no? O sí, que se contabilizan de hasta los 19 años. Investigando un poquito, la realidad es que no es que eso es directamente proporcional
al contrario, en realidad no hay una correspondencia tal cual de aborto versus embarazo adolescente, porque si uno se pone a pensar, en realidad hay una política pública desde hace ya varios años, no solamente desde hace 2, que es desde cuando se legalizó el aborto, no solo en Argentina, sino a nivel global, de prestar atención a lo que se llama los embarazos no intencionales o los embarazos adolescentes. Sobre todo acá se conoce mucho con esto de las niñas madres, ¿no? Sí, Entonces, los factores que más influyen a la hora de reducir los embarazos adolescentes es la educación sexual y los métodos anticonceptivos, mucho más que la práctica del aborto, aunque también es un factor que ayuda. Entonces, en los últimos 10 años se redujo el embarazo adolescente en un 60%. Es muy importante este dato. Tiene que ver, insisto, con la educación sexual, con los métodos anticonceptivos, que hoy en un contexto político diferente, de un cambio político muy importante que se va a vivir en nuestro país a partir del 10 de diciembre, donde está justamente puesto en cuestión la ESI, ¿no? La educación sexual. Entonces está buenísimo que se conozca porque, el espacio que nos permitís como para poder contar, porque uno de los factores que más influyó a la hora de reducir los embarazos adolescentes es la educación sexual. De todas maneras, sigue siendo un fenómeno muy cruel, porque incluso estamos hablando en un segmento, cuando uno se pone a mirar el segmento de 10 a 14 años, es el segmento donde claramente son abusos, violaciones, muchas veces que ocurren dentro del seno familiar, y estamos hablando de que en nuestro país todavía hay una niña madre cada 6 horas. O sea, imagínate, a pesar de hace 10 años que se viene reduciendo la tasa de madres adolescentes, así todo, en nuestro país hay una niña madre, una niña se convierte en madre cada 6 horas. Es un dato muy cruel, pero es el dato que surge de los registros de un seguimiento que se hace, que son los embarazos no intencionales, que son los nacidos. Y decime, ¿no? Mercedes, en estas 3 plazas, que por cierto son bastante particulares, es raro que estén juntas, Sí. la realidad no es rara, uno a lo sumo no sabe apreciarla, pero digo, parece particular que esté Salta al lado de Cava. Cava a mí me daba la sensación de que era esperable que estuviera en punta, pero ¿el embarazo adolescente cómo reaccionó en esas plazas? Bueno, tal como decís, en Cava claramente es el distrito donde se contabilizan menos embarazos adolescentes. Solamente el 2,5% de los embarazos totales son de embarazos en la adolescencia. En el extremo no está ni Salta ni Jujuy, está Formosa con un 17% de embarazos adolescentes, o sea, del total de los embarazos, el 17% son de embarazos de mujeres adolescentes y son en Formosa. Salta y Jujuy están en la media, están entre el 2,5 y el 17, más o menos a la mitad, junto con Catamarca, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes, que es el estándar, ¿sí? Entonces, como te decía al comienzo, solamente se da en Cava, ¿no? Que coincide que hay mayor cantidad de abortos y reducción del embarazo adolescente, pero el resto, cuando uno se pone a analizar los datos, aparecen cosas distintas o disímiles que de alguna manera rompen con cierto sentido común, ideas. Pregunta técnica, creo tener la respuesta, pero como te avisé, desconfío mucho de los sobreentendidos, así que prefiero preguntar a lo tonto. Obviamente, vos por mujer no contabilizás un solo caso. Si tiene más casos, contabilizás todos los que pasó, ¿verdad? ¿En relación a qué casos? ¿Abortos o embarazo? Abortos. Sí, en realidad se contabilizan los abortos
en este caso, en el sector público, a través de un registro. Por lo general es de una persona, o sea, en un año no hay muchas posibilidades de que vos tengas 2 abortos, 3 abortos. Por lo general, una mujer, cuando decide abortar, después hay todo un acompañamiento, un seguimiento, que incluso con aporte estatal y demás, se la cuida y se hacen métodos anticonceptivos para que esa mujer no tenga que volver a abortar en el corto periodo. Entonces, en realidad lo que se contabilizan son prácticas. Bien, bien, me imaginé. Sí, lo que pasa es que igual estoy pensando sobre el evento en voz alta, así que puedo decir pavadas, pero estaba pensando más en situaciones de abuso, ¿entendés? No en situaciones tan voluntarias. Sí, no, igual está buenísimo porque para no marearnos con los datos, a veces hay que registrarlos, repetirlos y demás, pero claro, no tenemos que olvidar, más allá del dato, estamos hablando de personas que transitan por toda esta situación y que hay un trabajo muy, muy importante detrás de cada una de estas prácticas, que es el acompañamiento, y que eso es muy importante, porque también en lo que va de estos 2 años, aumentó casi en un 100%, o sea, en un 98% los servicios públicos de intervenciones donde se pueda practicar abortos voluntarios. Y eso es muy importante porque significa que las mujeres tenemos más acceso, ¿sí? Así todo, la tasa sigue siendo baja. Quiero repetir el número, solo para, también eso en comparación en las provincias, que varía mucho. Por ejemplo, en Chaco, Mendoza y Santiago del Estero tenés 3 servicios para practicar abortos cada 100.000 mujeres. Pero en provincias como Neuquén, Santa Fe y La Pampa tenés 40 servicios cada 100.000 mujeres. Es decir, que hay menos oferta, si se quiere, en provincias como Chaco, Mendoza y Santiago del Estero, que Neuquén, Santa Fe. O sea, es mucho más complicado acceder al servicio gratuito del aborto. Bueno, Chaco, si mal no recuerdo, te estoy jugando de memoria, es donde donde menos abortos hay y más madres adolescentes, ¿verdad? Sí, es uno de los lugares donde se da justamente... Ahí parece haber una relación fuerte, ¿verdad? Entre situaciones. Sí, tal cual. Así que esto es muy importante, digo, la capacitación que se está haciendo a lo largo de estos años de cada vez más sectores de salud, porque insisto, o sea, era una práctica no conocida, y esto tiene mucho que ver la campaña nacional por el derecho al aborto, la red de profesionales por el derecho a decidir, que a lo largo de todos estos años ha sido una de los espacios que más, no solo peleó para lograr la ley, sino incluso dentro de las universidades, con cátedras libres, abiertas, dando a conocer sobre esa temática, y se fue avanzando en lo que es la capacitación, y eso, sin duda, trae como consecuencia que se logre cada vez tener mayor acceso. Sí, y una cosa que también es muy importante rescatar, que tiene que ver con el financiamiento por parte del Estado Nacional en lo que son las drogas, los medicamentos, para justamente realizar los abortos con medicamentos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la compra, efectivamente, del misoprostol, la autorización ahora para la producción de la mifepristona, que es otro de los medicamentos que es recomendado por la OMS, lo cual eso es realmente para destacar en términos de que el Estado Nacional, hoy que está puesto tan en cuestión el tema de para qué sirve el Estado, que lo público, que lo privado y demás,
ha comprado medicamentos y ha distribuido en las distintas provincias donde justamente aparece esta desigualdad en el acceso, y eso ha permitido que más mujeres puedan adquirir o tener el acceso a este derecho, lo cual esto es sumamente importante porque acá aparece un dato que no surge solo del monitoreo de la implementación de la ley, sino es un problema y una alerta muy importante de cara al futuro, que el otro día salió a conocer que el Estado había comprado misoprostol y llegaban hasta marzo, no con esta última compra. O sea, todo lo que vaya a pasar de marzo en adelante es un interrogante, y hacemos el alerta desde los movimientos feministas para decir, ojo, porque si no hay misoprostol, si no hay mifepristona, ¿cómo se van a garantizar los abortos que hoy son ley, ¿no? Entonces, esa es una tarea que nos toca una vez más a las mujeres, a las disidencias, que somos parte del movimiento feminista, salir a denunciar, salir a pelear, para que efectivamente esté el presupuesto, esté el dinero para garantizar la práctica del Totalmente, y nosotros derecho ganado. desde nuestra humilde posición vamos a acompañarlas también, obviamente. Vamos a charlar muchas veces si tenés ganas, es un tema fundamental para nosotros, vos sabés un montón, así que bingo, hablaremos mucho. ¿Querés cerrar esta charla con algo puntualmente? Quiero cerrar con un aviso que es para nosotros es muy importante. El sábado 25 de noviembre y es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, y es una jornada muy importante a nivel internacional, y nos vamos a estar movilizando en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a salir desde el Congreso al Plaza de Mayo a las 3 de la tarde, así que invitamos a participar. También va a haber una movilización en La Plata, también en el marco de la jornada, que no solamente denuncia la violencia que sufrimos en las mujeres en particular, sino que también ya nos estamos posicionando hacia el nuevo gobierno, que ha anunciado con bombos y platillos que viene a recortar nuestros derechos. Entonces vamos a estar en la calle, vamos a estar movilizadas, y en el marco de esta jornada internacional también vamos a apoyar al pueblo palestino y sobre todo denunciar la matanza que se está haciendo de mujeres y niños y niñas, particularmente en la Franja de Gaza. Así que nos encontraremos en las calles, invitamos a participar de esta jornada en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Me parece muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla, Mercedes. Gracias a vos, Simón.